De alguna manera, los discípulos van a recibir un encargo, ¿eh? Y el encargo de ser testigos de Jesús. Cuando muere Jesús, les envía una misión, los envía a ser testigos de él y a hacer discípulos. Claro, el testigo es el que ha visto, el que ha estado pues, viéndolo todo, el que ha tenido experiencia de él. De algún modo, si tienen que hablar de él, pues tienen que hablar con propiedad. ¿Por qué? Porque lo tienen que llevar a él. Yo no puedo llevar a nadie si no lo conozco. Podría hablarlo de memoria, ¿no? Me puedo estudiar, pero quedaría frío. Sin embargo, si yo hablo de alguien que conozco, alguien que está con él, alguien que, bueno, lo he visto todo, pues entonces tengo más recursos para la hora de, por lo menos, de transmitir a otro mi confianza en él. ¿Por qué? Porque a lo mejor pues siento que me ha liberado, siento que me ha rescatado, siento que, etcétera, etcétera, ¿no? Esta experiencia va a ser vital. Va a ser vital. ¿Por qué? Porque el testimonio será el instrumento precioso a través del cual la Iglesia va a llegar al corazón de la humanidad. Así lo ha hecho durante los 2000 años de historia que lleva. El testimonio de los que creen es la puerta de entrada para los que no creen. Porque a Jesús no se le ve, se le reconoce. Se reconoce sobre todo en los sacramentos y en la Eucaristía, ¿no? Pero reconocer no es ver con los ojos físicos, es ver con los ojos de la fe. Y eso, por eso hay que tener ese don. Si no se tiene, no se ve, ¿no? Hay cuánta gente dice que me gustaría tener fe, no, claro, no la tiene, porque ¿verdad? Que no es que Dios sea caprichoso, pero no la tiene, ¿no? Entonces, el testimonio se convierte en el instrumento de los instrumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque facilita este encuentro con Jesús. Es decir, tu encuentro con Jesús facilita al que no conoce a Jesús. Porque el que no conoce a Jesús se encuentra con alguien que está cautivado por Jesús. Y es más fácil llevarlo. ¿Vale? De ahí el testimonio, ¿no? Por eso, hoy el Evangelio nos habla de esta experiencia. Una experiencia porque habla de estar con Él. Venid y lo veréis. Se quedaron con Él. Estuvieron todo el día con Él. Y va a empezar una historia con ellos. Jesús llama a 12. En realidad llama a más gente. Lo que pasa es que entre los que llama a 12 los nombra apóstoles, ¿no? Pero discípulos son seguidores, ¿no? En este encuentro, Juan Bautista va a ser el que impulsa este primer encuentro. Porque pasa por ahí y él dice: este es el Cordero de Dios. Cuando se pinta a Juan Bautista o se le pone en una imagen, normalmente se le pinta pues, vestido con la piel de camello y todo la indumentaria que se le reconoce como Juan Bautista. Pero tiene así como un dedito así puesto. Está indicando, claro, como diciendo, este es. Está indicando, ¿no? Está indicando. Entonces, Juan Bautista es, digamos, el promotor, ¿no? Porque estos dos, Andrés y otro, que no se sabe quién es, posiblemente pueda ser el discípulo amado, pero no dice su nombre, eran discípulos de Juan Bautista, según el Evangelio de Juan, Ojo, igual. Pero para Juan, el Evangelio, Andrés era discípulo de Juan Bautista. Pero aunque fueran discípulos, esa indicación los invita a irse con él, ¿vale? A irse con él, ¿no? Él es el primer testigo, si os dais cuenta. Juan Bautista es el primer testigo. Dice, ese es el Cordero de Dios. Claro, el que no conoce, dice, ¿quién? Y entonces le provoca una atracción y se pone a seguirle, ¿no? Con esta expresión, Cordero de Dios, va a caracterizar el cómo se presenta Jesús. O sea, porque lo presenta como Cordero de Dios, y la expresión va a decir qué relación tiene Jesús con Dios
qué relación tiene Jesús con los hombres y el sentido total de su obra. O sea, es una frase que sintetiza a Jesús, porque nos va a decir quién es Jesús en relación al Padre, quién es Jesús en relación a los hombres y quién es Jesús en relación a qué nos viene a traer. ¿Qué nos trae? O sea, este hombre que va a representar para la humanidad, ¿no? Bien. Ante los hombres, ¿vale? La primera digamos, de esa caracterización de Cordero de Dios, ante los hombres, Jesús se va a presentar, pues, sin obligar a nadie a creer. Él sencillamente pasa por ahí. Pasa. Y entonces, él no obliga. Él, digamos, como digo, las mata callando. O sea, pasa, y entonces, bueno, como dice, quien quiera seguirme, que me siga. O a lo mejor se fija en alguien, ven y sígueme, y entonces, pues, le siguen. Pero no obliga a nadie. No le da dinero. Vente conmigo, te doy. No, ven y sígueme. O sea, y además, la fuerza la tiene en su palabra, no tiene nada más. No tiene nada más, ¿no? Entonces, cordero es un animal que no es un lobo. Un cordero es un animal indefenso. Un cordero, cuando dice Jesús, os envío como cordero en medio de lobo, claro, dice, madre, un poquito, es un contrasentido. Dice, un cordero en medio de un lobo, la aspiración del cordero es a ser comido, otra cosa no le queda delante de un lobo, porque el lobo tiene dientes, tiene garras, el cordero se le ve un animal tontorrón, ¿verdad? Se ve un animal tontorrón. Ahí queda, ¿no? Indefenso, sin fuerza, a merced a ser conducido. O sea, es un animal que parece que es un bobo, hablando en plata, parece un bobo. O una oveja también, porque la pobre parece eso. O sea, que la lleva donde tú quieres, ¿no? Con respecto a Dios, ¿vale? Con respecto a Dios, la expresión señala que Jesús pertenece completamente a Dios, porque dice que es Cordero de Dios. Pertenece a Dios. Dios es su pastor. ¿Claro? Y el pastor es el que conduce el rebaño. ¿Y el rebaño dónde va? A donde dice el pastor. Se acabó. El rebaño no rechista. El rebaño obedece y punto. No dice, no cuestiona, sencillamente tira para donde tire. ¿Vale? Entonces, con respecto a los hombres, pues vemos que una expresión que dice de Jesús que eso, que no se impone, que no obliga, que indefenso, que no es violento, y con respecto a Dios, pues que le pertenece totalmente a Dios, que Dios es su pastor. Lo dirá Jesús tantas veces, ¿no? No he venido a ser mi voluntad sino la tuya. O sea, manifiesta siempre que Él viene a cumplir la voluntad de su Padre. O sea, viene a decir que está sometido siempre a su Padre. Sometido siempre. Jesús viene a un mundo en el que el pecado reina. Pecado reina, ¿por qué? Porque se desobedece a Dios y hay muerte. A ese mundo viene Jesús, ¿vale? Entonces, ¿qué trae Jesús? El perdón de los pecados y libra de la destrucción eterna, libra de la muerte, ¿vale? Libra de la muerte. Ese es el sentido, digamos, final de la venida de Jesús. Viene a quitar los pecados y a librar a los hombres de la destrucción definitiva, ¿vale? Juan Bautista, con esta expresión, este es el Cordero de Dios, está refiriendo a la muerte de Jesús y su significado salvífico para el mundo. Antes de comulgar, ¿qué dice el cura? 3 veces. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Y al final, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Claro, danos la paz es el resultado de tu entrega. Pero para que recibamos la paz, ¿qué hace falta? Que tú mueras. Bueno, ya está. El pobre lo asume. Es que para que nosotros recibamos la paz de Dios, Él tiene que entregarse totalmente. Esa es una ofrenda totalmente entregada. O sea, la ofrenda se perdía entera. No se rescata nada. La ofrenda se entrega, muere. Si el grano de trigo no muere,
no puede dar fruto. ¿Vale? Entonces, decir Cordero de Dios es una referencia a la muerte de Jesús, pero al sentido salvífico que nos trae. Porque por la muerte se cancela la deuda, los pecados, y se libra de la muerte. Por tanto, es una ofrenda única, es decir, consigue lo que cada año, cada familia judía hacía en el templo, que ofrecía un cordero de un año, recordando precisamente el cordero que rescató al pueblo de Israel en Egipto de la muerte, porque iba a pasar el ángel de la muerte, ¿no? Y la indicación era, pues, coger un cordero de un año, matarlo, o sea, cogerlo el día 10 de Nisan, y el 14, la víspera, en esa víspera, que es justo la Pascua, pues lo sacrificáis, es decir, lo desangráis, que muera, y lo coméis. Con la sangre pintáis las jambas de las puertas, y así cuando pase el ángel, entenderá que ahí no se para. Claro. Si no hay sangre, me paro y me llevo lo mío. Pero ahí hay ya una muerte. ¿Me explico? O sea, la sangre que está indicando que hay ya una muerte. La muerte la está buscando Dios, ¿eh? O sea, está buscando la ofrenda. Como ya la hay, pasa de largo. Al no haber, entro y me llevo lo mío. Entonces, fíjate la iglesia cómo entendió esto, ¿no? Es decir, como el cordero ahora es el cordero de Dios. O sea, es la ofrenda ¿de quién? ¿Quién hace la ofrenda? El Padre. Perdón, el Padre. El Padre hace la ofrenda. O sea, es el colmo, es decir, el hombre no es capaz de salir del bucle, ¿no? El hombre no es capaz de salir de su situación de pecado, el hombre no es capaz de salir de su situación de muerte, entonces solo una acción de Dios, una acción divina, con una ofrenda de ese calibre, puede rescatar lo que el pecado ha condenado al hombre, ¿no? O sea, el pecado ha introducido una realidad de muerte que el hombre por sí solo no sabe. Y es la ofrenda del Padre la que hace que se desbloquee la situación. Es el Cordero de Dios, es decir, es la ofrenda de la ofrenda. Una ofrenda para siempre, de la que la Eucaristía es, digamos, una actualización. Es decir, la Eucaristía se convierte en un nuevo sacrificio. O sea, es como un Calvario hoy mismo. Estar en el Calvario, de nuevo, cada vez. Eso es como... ¿Para qué? Pues para recibir todas las gracias que Dios dio en ese momento. Pero es una gracia que se perpetúa en el tiempo, hasta que el Señor vuelva. ¿Vale? Bien. Y esto es lo que hace Juan, ¿eh? Juan, un máquina. Juan dice, este es el Cordero de Dios, y los otros entienden todo esto. Entienden todo esto. Es decir, este que ha pasado va a conseguirnos esto. Este que ha pasado es de Dios totalmente. Este que ha pasado, pues se identifica con nosotros hasta el final, porque nos ama tanto que es capaz de hacer esta ofrenda que le va a costar la vida a él. Porque es muy fácil, venga, porque se entregue él. Sí, pero a ti no te duele nada, pero el que se entrega es el que le duele. Es el que le duele, ¿no? Bien, el testimonio de Juan va a impulsar a 2 de sus discípulos a seguir a Jesús, y que bien pronto van a tener una experiencia personal con ellos. ¿Dónde vives? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives, maestro? Claro. Fíjate que es una pregunta que está diciendo que queremos hablar, pero no 2 minutos. Queremos hablar, porque lo que queremos hablar necesita tiempo, necesita un espacio donde no hay prisa, donde yo pueda, pues, explicarte mis anhelos y yo pueda escucharte, ¿vale? Entonces, no es un contacto breve, buscan algo más, ¿no? Ellos le piden tiempo, ¿vale? Es una pregunta que tiene un doble sentido. ¿Dónde vives? Como diciendo, enséñame tu casa, quiero ir contigo, eso, quiero echar un ratito, ¿vale? ¿Dónde vives? Entonces Jesús acoge la petición y nos dice la Escritura
que se quedaron con él aquel día, ¿vale? Bien. Luego el Evangelio nos demostrará que lo que ha empezado es una relación. Claro, una relación nueva. O sea, esos dos ya no se van de él. Se quedan con ese día, pero después ya siguen, porque en la continuación nos va a presentar precisamente cómo este Andrés busca a su hermano para llevarlo a Jesús, ¿vale? Es curioso, como dice, era como la hora 10:00, en las 4 de la tarde. O sea, ¿por qué refiere la hora? ¿Por qué puede ser? No sé si es porque coincide con la del Calvario o no. Bueno. Venid y lo veréis, ¿no? Dice, ¿no? Venid y veréis, ¿no? Jesús no entrega a los que le siguen un libro con doctrinas y preceptos que deben estudiar y observar. No te da un catecismo así. Venga, toma. Tómate este guión. Este guión de los seguidores de Jesús. Venga, vete leyendo para que cuando te pregunten, no. Sino que los llama a una relación personal de comunión con Él. Eso es lo que llama Jesús. Llama a tener una comunión conmigo. O sea, te llamo para que estés conmigo. Ya está. No te llamo para otra cosa. Y además no te hace falta más. O sea, digamos, la vida cristiana es de comunión con Jesús. Es de relación personal con Él. Cuando vamos a la Eucaristía y vamos a comulgar, se llama la comunión. Es algo, y además una comunión que es una relación, hablando en plata, casi una relación carnal, porque digamos, los dos se hacen uno. Dios se introduce en ti, ¿no? Para llevarte a Él, ¿no? No se puede tener un conocimiento de Jesús a distancia, sino solo la comunión de vida con Él. Es decir, yo no puedo conocer a Jesús haciendo un cursillo, una teología a distancia. Yo me puedo leer cosas, me puedo informar de cosas que están bien. Yo puedo ir a catequesis y me puedo llevar toda la vida recibiendo catequesis, pero no se conoce a Jesús solo por el conocimiento, sino por la comunión de vida con Él. Porque es un conocimiento experiencial, no es solo intelectual. Lo que dice Pedro, tú eres el Mesías, cuando le pregunta a Jesús, ¿quién dice que soy yo? ¿No? Y dice, tú eres el Mesías. Y dice, eso no te lo ha dicho nadie de carne y hueso, te lo ha dicho mi Padre. Porque el decir que yo soy el Mesías no es una conclusión lógica, de que yo me leo y digo, eso, como si fuera un silogismo matemático, ¿no? No, es un conocimiento, bien, tú conoces, pero no porque conozcas puedes tener fe. Tú puedes conocer perfectamente el catecismo y no tener fe. Y sin fe no haces nada. Porque es un conjunto de eso, de normas, de mandamientos, que sin fe son inaguantables. Porque muchos de ellos son prohibitivos, son de mandamientos que parece que te coarta la libertad más que dártela. Sin embargo, desde la fe, pues uno contempla que los mandamientos son respuestas de amor, que pueden explicar, por ejemplo, pues una privación en un momento dado, o una renuncia legítima, por ejemplo, pero por algo superior. Pero claro, eso sin fe no se entiende. Entonces, el conocimiento de Jesús pasa sí o sí a través de la comunión de vida, ¿no? Entonces, la experiencia de una relación personal con Jesús suscita nuevos testigos. Es curioso como Andrés y el otro tienen una experiencia con Jesús. ¿Y qué provoca eso? Que haya más discípulos. Porque uno busca a otro. Le dice, vente para acá. El testimonio de Andrés conduce a Pedro ¿a quién? A Jesús. Directamente a Jesús. No va, aquí no hay sucedáneo, no hay intermediario, no. Ven para acá. Ven para acá, te voy a presentar. Y lo pone en relación. Y de hecho, ¿cómo acaba? Jesús mirando a Pedro, ¿no? Y tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas. Nombre en arameo, que significa piedra, ¿no? Que luego, en el Evangelio de Mateo, tú serás Pedro, ¿no? Esta piedra, ¿no? O sea, el hecho de piedra seguramente sería un mote que dirían a
a Pedro, ¿no? En arameo, Kifa. Kifa se dice. Kifa, ¿no? Era muy cabezón. Muy cabezón. Claro, piedra, pues sí, pues digamos, es un peñasco del tío. No hay que